Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación, esta vez con resultados que son preocupantes. Vamos a hablar sobre el primer Informe Nacional de Bienestar de la Niñez de 2024 y para eso queremos saludar, y lo hacemos de inmediato, establecemos contacto con Paloma del Villar para hablar justamente de los desafíos que tiene la niñez, y esto en muchos ámbitos, en tema de la salud, en tema del bienestar, en tema del bienestar emocional. Ella es directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga. Muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás? Hola Macarena, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ti también, porque es preocupante, pero cuando finalmente uno hace estudios tiene radiografías, y las radiografías también nos pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son los resultados que generan preocupación y que es importante poner sobre la mesa? Sí, Macarena, mira, nosotros hicimos un análisis bien exhaustivo de la situación de la niñez, considerando 5 ámbitos que son centrales para el bienestar de las niñas y los niños, ¿ya? Estos 5 ámbitos son la salud, los aprendizajes, los cuidados, que son las relaciones que se dan principalmente en la familia, las condiciones materiales en que viven niñas y niños, y finalmente el entorno que está asociado como al barrio donde viven y se desenvuelven. En cada una de estas dimensiones nosotros seleccionamos 4 indicadores que son datos que nos permiten ver cómo están todos los niños de Chile respecto a esa dimensión estudiada, que son las 5 que te mencionaba. De los 20 indicadores que nosotros analizamos, 12 empeoran respecto al 2017, 4 se mantienen igual y 4 mejoran, ¿ya? Entonces, en general, nosotros decimos que la situación es preocupante, porque el panorama, en el fondo, si nosotros comparamos cómo era ser niño en el 2017-2018, periodo prepandemia, y cómo es ser niño ahora, vemos que hoy día la situación es peor. Si quieres, desglosando por ámbito. Sí, vamos desglosando porque hay porcentajes que son preocupantes en unos específicos. Si podemos destacar los principales de ellos y luego entramos aquí a algunas cifras. Sí, mira, respecto a la salud, bueno, además también quería mencionar que nosotros hacemos un análisis de todo el tramo entre 0 y 18 años, entonces en algunos indicadores nos enfocamos más en la primera infancia, que es la edad entre los 0 y los 5 años, en otros en la adolescencia y en otros en la infancia media. Entonces, para cada una de estas etapas de la vida, que son distintas, que tienen necesidades distintas, nosotros hacemos una radiografía también distinta. Respecto a la salud, bueno, hay datos que son preocupantes y que son ya de público conocimiento. El primero tiene que ver con la malnutrición por exceso, ¿cierto? Claro. Porcentajes de niños que tienen obesidad u obesidad severa han ido en aumento en los últimos 12 años, y desde 2017 a 2023 vimos un aumento de 21 a 23%, ¿ya? Este es un indicador preocupante porque no hemos podido frenar en el fondo este avance de la malnutrición por exceso, a pesar de ciertas medidas que se han tomado, ¿cierto? Como en teoría esta eliminación de la comida chatarra en los colegios, los sellos, etcétera. Los niños y niñas siguen teniendo una malnutrición por exceso muy elevada, sobre todo en el periodo entre los 6 y los 12 años. Otro dato respecto a la salud que es preocupante tiene que ver con la salud mental. Sabemos que hay una crisis de salud mental gatillada en parte, ¿cierto?, por la pandemia, y los datos lo reflejan, ¿cierto? Si en 2017 un 14% de nuestros adolescentes presentaba sintomatología depresiva o ansiosa, esta cifra aumenta a un 22% y además tiene un sesgo de género. Las niñas hoy día manifiestan mayores niveles de sintomatología depresiva que los hombres, y eso también se ha mantenido en el tiempo. ¿Cuáles serían los factores que puedan explicar, crees tú? Porque hemos hablado de 2 ámbitos de la salud, después puede ver si nos da tiempo para ingresar a otros. Uno de ellos es la creciente malnutrición por exceso, cuando décadas y décadas atrás el problema era la malnutrición, ¿cierto?, por falta de nutrientes y alimentos. Ahora el tema de la salud mental. ¿Qué explica esto? Mira, bueno, la pandemia sin duda ha tenido un impacto grande. Claro. La salud mental se ha visto afectada por todo lo que pasó, ¿cierto?, en el último periodo de tiempo. Son adolescentes al final que estuvieron una parte importante, sus 2 años de infancia media en el fondo encerrados en sus casas, y eso ha tenido un impacto en la salud mental a nivel global. También hay estudios, ¿cierto?, que han ido
analizando cómo el tema de la hiperconexión, las redes sociales, etcétera, también tiene un efecto negativo en la salud mental de niñas y niñas. Y también hemos visto una crisis económica que afecta a las familias, ¿cierto? Y por ende también afecta a los niños y las niñas. O sea, vivir en un contexto familiar de carencias materiales, de mayor estrés familiar por la dificultad que tiene la vida hoy en día para, no sé, pues alcanzar un nivel mínimo de alimentación, de ingresos en el fondo, afecta también el bienestar de la niña. Entonces, creemos que el tema de la salud mental hay que abordarlo en todas sus dimensiones, así como también el de la obesidad, que es una Claro. cifra que pasamos por alto, ¿no es cierto? La vemos harto y la dejamos pasar. La obesidad, la malnutrición por exceso va a tener impacto fuerte en nuestro sistema de salud, tiene un impacto en la calidad presente de vida de niñas y niños, pero también va a implicar un peso al sistema muy grande y creemos que hay que atender también de manera decidida a esta crisis, porque al final eh, también es un síntoma, ¿cierto? Un estilo de vida que estamos promoviendo que no es saludable. O sea, menos actividad física, ¿cierto? Exacto. Una alimentación no adecuada que no solamente tiene que ver con las preferencias individuales de la familia, sino que tiene que ver con la estructura socioeconómica del país. Otro dato que nos preocupa mucho es que hemos visto un aumento en la inseguridad alimentaria entre los niños y niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más familias hoy día que la última medición de la encuesta CACEN que dicen no tener garantizado la alimentación saludable, variada, incluso que dicen saltarse comidas en el fondo para que alcancen los alimentos para cubrir el mes. Entonces ahí vemos reflejada también una crisis económica que impacta también la nutrición de las niñas y los niños. Quería también, Macarena, mencionar ¿Sí? otro aspecto que para nosotros es fundamental, que es más transversal en los datos, que tiene que ver con las diferencias de género. ¿Ya? Vemos algunos fenómenos que nos llaman la atención. Las niñas, en el fondo, siguen presentando peores indicadores en salud mental, presentan más sintomatología y también usan más el sistema de salud. Han empeorado su desempeño en las pruebas SIMSE, las brechas de género en matemáticas se han ido aumentando, así como también el lenguaje, que siempre las mujeres están mejor, bueno, los hombres han mejorado su puntaje y las mujeres lo han disminuido. Vemos que las niñas también reportan vivir más maltrato, violencia psicológica al interior de su núcleo familiar que los hombres. Y son todos datos que nos preocupan porque lo que pasa en la niñez afecta a todas las trayectorias de vida. Entonces, si ya tenemos una experiencia vital tan distinta cuando somos niñas versus los niños, eso implica que los impactos a largo plazo van a ser grandes y que estamos reproduciendo aún la desigualdad de género que existe en nuestro país. Claro, O sea, vivir más violencia, tener Exacto. problemas de salud mental afecta nuestra capacidad de aprender, ¿cierto? Nuestra capacidad de desarrollarnos, de tener un estado de bienestar, y eso lo estamos viendo reflejado aún en nuestras niñas y niños. Claro, porque en el fondo todos los esfuerzos que hacemos por acortar la brecha pareciera que no están dando resultados, sobre todo por este informe que tú nos traes y que, bueno, incluye varias dimensiones, tú lo decías, uno lo alcanzamos a hablar, el tema de la salud, pero también tiene que ver otro con el barrio y el entorno. Sí. Y este reporte evidencia un deterioro relevante a nivel país y críticos en algunas regiones que tal vez nos cuesta tanto ver desde el centro en Santiago. ¿Cómo Sí. lo ves también eso? Sí, mira, en términos del entorno, me gustaría también destacar que es difícil caracterizar los barrios donde viven las personas. Los datos que tenemos son gruesos, que provienen de la encuesta CACEN, que son encuestas a nivel de hogares. Nos gustaría tener datos más detallados para poder tener un panorama más claro. Pero lo que sí nos indica la encuesta CACEN, por un lado, es que ha empeorado la seguridad en los barrios. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado de un 41 a un 46% la proporción de niñas y niños que viven en barrios donde hay violencia crítica. Nosotros consideramos violencia crítica cuando alguien en el hogar dice que los miembros del hogar han visto balaceras en el último mes o que siempre o casi siempre hay peleas y amenazas en su barrio, ¿ya? Esa cifra ha ido en aumento en la región metropolitana y también en el norte del país. Y la cifra es extremadamente alta, o sea, estamos hablando que 1 de cada 2 niños vive en barrios donde hay violencia crítica.
Eso no quiere decir que los niños sean testigos de esa violencia, pero están más expuestos a un ambiente que no es favorable para su desarrollo y que también es un ambiente que no es favorable para la familia y los adultos en general. El segundo dato que vemos que empeora tiene que ver con la contaminación acústica, que quizás suena algo más trivial, pero tiene impactos importantes en la salud mental, en el desarrollo. O sea, son niñas y niños que viven en hogares donde hay ruidos constantes, cercanos a las carreteras, aeropuertos, etcétera. Y eso también es un dato que empeora de un año a otro. Hay otros datos que tienen que ver con el acceso a áreas verdes y la acumulación de basura en el entorno que se mantienen igual, que esto quiere decir que hay un estancamiento, o sea, no hemos avanzado en dar acceso a barrios más limpios o mejores áreas verdes para nuestros niñas y niñas, y eso también nos parece un factor de preocupación. Entonces estamos hablando de que tenemos un número importante de niñas y niños que viven en entornos que no ofrecen necesariamente lo que se necesita para tener una infancia feliz, para poder ir a jugar afuera, ¿cierto? Para poder tener acceso a áreas verdes, que está comprobadísimo que impactan positivamente en la salud. Y nos llama un poco a preguntarnos qué tipo de ciudades, de barrios estamos construyendo y por qué no priorizamos en el fondo barrios que sean amables para niñas y niños, que al final ese tipo de barrios van a ser amables para la familia y para todo el mundo. Claro. Entonces, ahí nosotros hacemos un llamado en el fondo a los tomadores de decisiones, a las personas que planifican las ciudades, a los gobernadores regionales, ¿cierto? A los alcaldes que ahora están en un proceso eleccionario, de pensar en cómo invertimos en infraestructura que tenga este foco en niñez, que permita garantizar mejores entornos, porque eso no solo es una cosa accesoria, cosmética, ¿cierto? De tener un entorno más bonito, sino que afecta a la salud, afecta al desarrollo y afecta a los ciudadanos y ciudadanas que estamos formando para el futuro. De todas maneras, Paloma, te quiero agradecer en primer lugar por esta conversación. El estudio incluye muchas dimensiones, por lo tanto sería fantástico poder en algún momento hacer doble clic en cada uno de ellos, porque finalmente es preocupante las cifras en todas estas dimensiones, pero lo clave también es que las cifras están a disposición y que las y los tomadores de decisión puedan orientar sus políticas en torno a lo que nos está diciendo la evidencia, desde la salud, desde la salud mental, desde la infraestructura, desde el bienestar de nuestras niñas y niños, pensando en el hoy día de ellos y en el futuro de nuestro país también. Paloma, muchísimas gracias por esta conversación. Exactamente, Macarena. Y solo quería mencionar que nuestro informe está disponible en nuestra página web, observatorioniñez.org. Pueden bajar el informe completo, un resumen ejecutivo, y también pueden navegar en su región y ver cómo están los datos a nivel regional. Excelente. Así que los invitamos también a acceder a nuestra página, explorar lo que hay ahí, porque tenemos muchísima información sobre niñas y niños, sobre su bienestar, y pueden ver los datos desagregados. Excelente. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti, que estés muy bien. Igual tú. Bueno, ahí estaban los datos preocupantes, pero la información y la data está alojada en Internet para poder tomar decisiones en torno al presente y el futuro. Muchísimas gracias. Sigan junto a la compañía de nuestro canal. Será hasta la próxima.